Quiero que leamos en tres escrituras, dos en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, comenzando en el libro de Cantar de los Cantares en el capítulo 4, versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Ahora en Jonás capítulo 4 también. Jonás en el capítulo 4, versículo 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. También vamos a leer en Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Sabe lo que conecta estas tres escrituras, más allá de que cada una de ellas se ubica en el capítulo 4 de sus respectivos libros? Es que en ellas encontramos vientos mencionados. Obviamente no son las únicas referencias al viento en las escrituras, pero cuando uno estudia el tema de los vientos en la Biblia, no hay otra respuesta en el corazón del creyente que humillarnos al considerar la grandeza de nuestro Dios. Usted puede leer el Salmo 104, versículo 2, y dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Nahum capítulo 1 dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los vientos en las escrituras nos muestran la grandeza de nuestro Dios, la soberanía del Creador y el control del que está sentado en el trono. Pero permítame tomar solamente estas tres escrituras de tantas que hay en la Biblia para ver el propósito de Dios a través de los vientos como un instrumento en la mano de Dios. Quiero pensar en los vientos allí en el huerto del amado. Quiero pensar en ese viento solano en la vida de Jonás y esa tempestad de viento en aquel mar, aquel día cuando el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Cuál era el propósito del Señor, de Dios, en estos tres vientos, en estas tres menciones, en Cantares 4, Jonás 4 y Marcos capítulo 4? Ahí tenemos el huerto del amado y el amado está contemplando a su amada. Huerto cerrado eres, le dice él. Comienza a describir sus aromas. Anhela llegar para comer el fruto de aquel huerto. Pero es interesante que al final del capítulo 4 el amado está anhelando que dos vientos contrarios soplaran en el huerto y él dice: despréndanse sus aromas. ¿Cuál es el propósito de cuál es el propósito del dueño del huerto al permitir la presencia de estos vientos chocando en su huerto, azotando los árboles, que se desprendan sus aromas? ¿Quién era Aquilón o Austro? Sencillamente dos vientos contrarios. Aquilón era un viento del norte. Proverbios 25, 23 dice: el viento del norte ahuyenta la lluvia. En Palestina es un viento frío de invierno, seco también, que llega entre los meses de junio hasta septiembre, trayendo el frío del invierno. Y austro es un viento del sur, que sube entre febrero y junio. Y uno puede pensar desde febrero hasta septiembre recibiendo el azote de un viento del sur y de un viento del norte y soplando en ese huerto.
Sencillamente es la descripción de un año tormentoso. Y hermanos, no es una exageración decir que ya el tiempo que estamos viviendo describe en la vida de tantos creyentes a un año tormentoso. ¿Cuántos planes no harían tantos creyentes al comienzo de este año y planes que no se han podido cumplir? En la mente de ninguno se encontraba la idea de dejar de trabajar por tanto tiempo, y mucho menos de dejar de congregarnos y de participar de la cena del Señor por tanto tiempo. Hay tantos que han perdido su salud, hay tanta gente que ha perdido su vida, hay tantas oportunidades que queríamos tener y no las tenemos. Para muchos es un año tormentoso. Pero ¿cuál es el propósito del dueño del mundo y el dueño del huerto? Él está esperando que las pruebas de la vida que Él permite en un año tormentoso permitan que en el huerto de Dios se desprendan sus aromas. Querido creyente, ojalá usted pueda apreciar que es Dios el que está permitiendo el dolor en tu vida, la escasez y las necesidades y tantas cosas contrarias, cosas tormentosas y vientos huracanados en la vida del creyente. Pero Dios está esperando que de nuestros labios salgan frutos de labios que confiesen su nombre, que podamos agradecer a Dios por cada una de las circunstancias, que se desprendan aromas de alabanza, de adoración y de devoción en la vida de un corazón que conoce a Dios. También a veces cantamos ese himno que dice: Él cabalga sobre nubes y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. Si Dios permite esas circunstancias, este año tormentoso en la vida de tantos creyentes, Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un himno que cantamos acá en México y una de las estrofas que cantamos dice: mal que vendrá es bendición, si viene, oh Dios, de ti, y bien que cause mucho mal, no quieres para mí. Propósito de esos vientos, que se desprendan sus aromas. El Señor nos permita que en este año de pruebas, que cualquier circunstancia que estemos pasando, Él pueda apercibir de la vida de cada creyente un aroma que llegue a su presencia como aquellas ofrendas en la antigüedad, olor fragante. Pero ¿cuál es el propósito de ese viento solano allá en la vida de Jonás? Un viento solano es un viento que viene del este. Aquilón venía del norte, Austro viene del sur, el viento solano viene del este. Salmo 48, 7 dice: con viento solano quebrantaste tú las naves de Tarsis. ¿Sabe? Eso no es casualidad. Jonás, al comienzo de la historia, en capítulo 1, él quería huir a Tarsis. Al final de su historia, en este pequeño libro, este corto libro de Jonás, Dios le está recordando a aquel profeta que había cumplido su ministerio a pesar de las circunstancias que lo humilló, pero que ahora está renegando de los propósitos de Dios en el sentido de que él está viendo resultados en almas salvadas en una ciudad que apelaba a su orgullo nacional en cuanto a Israel, y ahora renegando de esos propósitos, Dios está permitiendo un viento solano, caluroso, que le va a humillar, la disciplina de nuestro Dios. Y si él había pensado en Tarsis al comienzo del capítulo 1, Dios está ahora permitiendo un viento, que el Salmo 48 dice: con viento solano quebrantaste tú las naves de Tarsis. Jonás, Tarsis no te iba a traer nada bueno, no te iba a traer seguridad, aunque seguramente en el fondo era un hombre
que amaba al pueblo de Dios, pero en ese momento estaba saliendo de los planes de Dios. Y al final de su libro, Dios, una vez más, disciplinando su vida y utilizando los vientos para enseñarle una lección. Dice la Biblia que no debemos menospreciar la disciplina de nuestro Dios. Hay un querido creyente aquí en México que siempre, como lema de su vida, él dice, la disciplina es buena. Y Jonás iba a recibir una tremenda lección. Debía aprender al ser sensible ante todas las almas que necesitan de la palabra de Dios. Él había tenido compasión de una calabacera. Pero Dios le está mostrando su tremendo amor por las almas perdidas, que no importa la raza, el color y la nacionalidad, Dios ama a todos los seres humanos. Y ojalá, de nuevo, pensando en las circunstancias que vivimos, no seamos como Jonás al comienzo, queriendo huir, sino cumplir nuestro reto de transmitir la palabra de Dios. Dios ha permitido diferentes medios de redes sociales y diferentes formas de transmitir el mensaje. La palabra de Dios debe seguir predicándose. No debemos hacer acepción de personas. Todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vientos permitidos para desprender el aroma. Cantares capítulo 4. Un viento permitido para disciplinar la vida y el carácter de Jonás. Y allí tenemos en Marcos capítulo 4 también una tempestad de viento para enseñar a los discípulos a desarrollar su fe y su confianza en el Señor. Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Aquella tempestad de viento era particular, singular, estaba golpeando la barca. El Señor durmiendo en la tranquilidad de la soberanía de Dios. Y al final de la historia, ¿quién es este? Interesante que esa sección no tiene respuesta. ¿Quién es este? Dicen ellos. No hay una voz que responda. Es que, querido creyente, la eternidad no será suficientemente larga para seguir conociendo acerca de nuestro Dios. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Él es nuestro Dios. Y ojalá que podamos aprender en estos días a vivir por fe, a poner nuestra mirada en el invisible, a depender de nuestro Dios, a saber que Él tiene el control, y poder verlo a Él callando el mar, porque todas las circunstancias humanas y sobrehumanas están en las manos de nuestro Dios. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Que el Señor prospere su palabra.